Amén. Ahora sí, les saludo en la gracia y paz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por este día. Parece que fue antes de ayer que tuvimos el culto unido. La semana pasó muy rápido, pasó volando, pero gracias al Señor de que Él nos ha guardado, nos ha protegido, ha sido fiel para con nosotros. Y aunque quizás no hubiéramos tenido vida este día de hoy, sabemos de que le pertenecemos a Él, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero gracias a Él por el don de la vida que podemos disfrutar el día de hoy y estar junto a los santos para poder disfrutar de lo que es el día del Señor. Y qué mejor comenzando, amados hermanos, adorando al Señor y conociéndole cada día más. Estaba buscando de que fue el 24 de abril, en donde iniciamos esta serie de los atributos de Dios, la importancia de poder conocer al Señor, y principalmente respondíamos tres grandes preguntas, que era si existe un Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Y eso es importante, amados hermanos, porque decíamos ahí en el módulo introductorio de que la Biblia no pierde tiempo en debatir en la existencia de Dios. Ella da por sentada categóricamente de que Dios es real, de que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de que hubieran montes, antes de que existiera el mundo, la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Entonces, en el principio creó Dios. Dios está desde el principio de la creación, pero Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. Y entonces respondíamos a esas preguntas bíblicamente de que Dios existe, de que Dios es real, y también respondíamos de quién es Dios. Y veíamos que por definición, quién es Dios es el ser supremo, creador de todas las cosas, soberano absoluto, que hace lo que Él le place. Valga la redundancia, Él es soberano y nadie le puede retener, nadie le puede cuestionar y decir qué haces. Él, por definición, es el ser supremo que gobierna todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor soberano. Entonces, afirmábamos la importancia de ir a la Escritura, de la existencia de Dios. Dios es real. ¿Quién es Dios? Es el ser supremo. Y viendo eso, veíamos la importancia de poder estudiar los atributos de Dios, de poder conocer al Señor. Y me encanta lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, de que somos el pueblo adquirido por Dios, nación santa, amados hermanos, sacerdocio real, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y meditaba en esto porque ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable si no conocemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Entonces es un texto que repetimos muchas veces, ¿no? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel. Pero si no conocemos las virtudes de aquel, amados hermanos, ¿qué vamos a explicar? ¿Qué vamos a predicar? ¿O nosotros cómo vamos a vivir lejos de las virtudes, de las cualidades, de los atributos de nuestro buen Dios? Y dábamos estas dos posiciones en cuanto a los atributos de Dios, en cuanto a que Dios, amados hermanos, es grande, es soberano. Se me fue la idea. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los incomunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, y los comunicables que Dios también ha transmitido a nosotros, la creación. Y por lo tanto hoy nos vamos ya de lleno a estudiar el primer atributo de Dios que estaba designado para este día, y es la aceidad de Dios. Por un tema de tiempo, hoy no alcancé a hacer un PPT, así que se los debo, pero ahí vamos a estar atentos. La aceidad de Dios se escribe con S, la aceidad de Dios. Sin H, aceidad de Dios. De hecho, les voy a compartir una imagen para que después las puedan ver. No es la gran imagen, pero
No sé si le llegó, la logran ver solo para que vean eso. No se distraigan. Así se escribe, la aceidad de Dios. Ahí lo envié al grupo. Entonces, amados hermanos, es importante meditar de que nosotros somos seres dependientes. Tenemos muchas cosas que la cual necesitamos, tales cuales como lo puede ser el respirar. Necesitamos respirar porque si no entra oxígeno a nuestros pulmones, vamos a morir. Somos dependientes del oxígeno, del aire. Y también, amados hermanos, de un aire de calidad, porque el aire de calidad mejora la productividad y el sueño, mientras que la contaminación atmosférica provoca alrededor de 7 millones de muertes anuales por enfermedades cardíacas y respiratorias. Somos dependientes de un buen oxígeno. Si no hay un buen oxígeno, incluso podemos estar respirando, pero eso nos puede llevar a la muerte. Somos dependientes, amados hermanos, de que entre oxígeno a nuestros pulmones. Necesitamos comer. Algunos comemos más, otros menos. Unos de mejor calidad, quizás otros menos, pero necesitamos alimentarnos. Necesitamos esa comida que proporciona los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo y la energía para las actividades diarias. Si dependemos fundamentalmente de la comida, no solo para la supervivencia física, sino también para los factores psicológicos, emocionales y sociales. Necesitamos el aire y necesitamos comer, y de la misma forma esencial, vital para nuestras vidas, necesitamos el agua. Es esencial para vivir porque compone más del 60 o 70% de nuestro cuerpo. Es el medio donde ocurren todos los procesos biológicos para nuestro ser. Actúa regulando la temperatura corporal, transportando nutrientes, facilitando la digestión y eliminando desechos tóxicos. Necesitamos el agua. Sin el agua, amados hermanos, morimos. Somos dependientes de estos factores. También tenemos un factor social. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos y estamos también diseñados para poder interactuar, formar comunidades, construir sociedades y tener significados compartidos desde la infancia. Desde que nacemos necesitamos protección, necesitamos que nos eduquen, necesitamos acompañamiento y aún más si en nuestra vida, por ejemplo, enfermamos, necesitamos de cuidado. Si el Señor nos permite envejecer, lo más probable es que también necesitemos de cuidado. Por lo tanto, en un ámbito social, amados hermanos, somos dependientes de otros. Tenemos esa interdependencia. Aunque somos individuos, cada uno, cierto, es una persona, pero la vida humana está entrelazada, siendo parte de una red interconectada. No necesitamos los unos con los otros. Y la pregunta es importante, amados hermanos, si nosotros necesitamos el aire para respirar, necesitamos comer, necesitamos el agua, tenemos ámbitos sociales que son importantes para el desarrollo de nuestra vida. Cuando llevamos esa pregunta a Dios, porque nos gusta traspolar o llevar nuestra vida a Dios, la llevamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, amados hermanos, y llevamos a Dios y lo encajonamos en un pensamiento. ¿Será que Dios depende de factores para existir? ¿Será que Dios, amados hermanos, necesita algo o de alguien para su existencia? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder con la aceidad de Dios. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, amados hermanos, nos estamos refiriendo a la autoexistencia de Dios. ¿Y esto qué quiere decir, amados hermanos? No es que Dios se haya autocreado, sino que afirmamos a través de la aceidad de Dios que Dios siempre ha sido. Él es el ser supremo por excelencia, amados hermanos. Y cuando derivamos o dividimos la palabra aceidad, la palabra a significa de y se significa de sí mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de aceidad de Dios, hablamos de que Dios existe por sí mismo. Él es anterior a todas las cosas y todo lo que existe depende de Él. Vemos ese contraste. Nosotros tenemos dependencias. Necesitamos de cuidados, necesitamos de factores para poder seguir viviendo.
Pero sin embargo, Dios existe por sí mismo. Eso es lo que afirmamos con la aceidad de Dios. Él existe con absoluta independencia de todo y de todos. Sin lugar a duda, Él no es igual que nosotros. La autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios es el atributo teológico que define a Dios como un ser que existe por sí mismo, sin causa, sin origen y con dependencia absoluta. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él es autoexistente. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de la aceidad de Dios, cuando vamos a hablar de la autoexistencia de Dios, por definición decimos de que Él es Dios que existe por sí mismo, sin causa, sin origen, ni dependencia de nadie más. Él es absolutamente autoexistente. Él se vale por sí mismo en su existencia. Nosotros tenemos una causa. Llegamos a este mundo por la unión de nuestros padres, pero sin embargo Dios, amados hermanos, Él existe por sí mismo. Él no tiene una causa, Él no tiene un origen. Él es eterno por los siglos de los siglos. Ningún poder externo lo hizo nacer. Antes de que Dios creara cualquier vida, Él ya poseía vida en sí mismo. Él es la vida, posee la vida y Él es el dador de la vida. Así que por favor acompáñame nuevamente a nuestro texto. Yo creo que va a ser uno de los más usados de los atributos de Dios, Génesis 1:1. Podemos ver, ya hemos visto la introducción a la aceidad de Dios, lo que implica la autoexistencia de Dios, pero ahora queremos afirmarla de forma bíblica. No es algo que se le ocurrió al hermano Andrés, la aceidad de Dios, no es algo que se le ocurrió a algunos pensadores, a algunos teólogos, sino que lo encontramos en la palabra del Señor. La Biblia inicia con el Dios que jamás inició. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos ver cómo Dios, el Señor creador, el gobernante absoluto, el rey soberano de todas las cosas, Él creó los cielos y la tierra. Y para algunos quizás la palabra principio le hace ruido. Algunos han malinterpretado el texto diciendo de que Dios tuvo un principio. Pero no es lo que el texto quiere anunciarnos, sino más bien de que Dios inició ese principio en la creación. Él es el creador del universo, de todas las cosas. Y Dios, podemos ver de que Él está separado, de cierta forma, en su autoexistencia de la creación. La primera frase de la Biblia o este versículo es sumamente importante, no solo por lo que dice, sino también por lo que no dice. Si nos detallamos en el texto, vemos que no hay un prefacio, no hay algo que antecede al versículo, no hay nada material de fondo antes de que comience este versículo en Génesis. No hay nada sobre una lucha entre dioses que era muy dado a conocer en el Medio Oriente, de que el Dios más fuerte ganaba y Él era el supremo. No vemos un prefacio, no vemos un versículo que antecede, no vemos una introducción, simplemente vemos al Dios supremo creando los cielos y la tierra. Y podemos ver cómo Él está separado absolutamente de su creación. Él vive por sí mismo, Él es autoexistente. No hay nada sobre la materia preexistente que Dios moldea y da forma, como dicen algunos, que simplemente Dios es el que ordenó las cosas. Simplemente Dios ordenó el universo, no. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero sin embargo Él ya era Dios. Él ya era el Señor. Así lo dice el Salmo 90, verso 2. Podemos ver cómo este salmo es atribuido a Moisés y nos enseña sobre la eterna grandeza de nuestro buen Dios en contraste con la fragilidad y brevedad de la vida humana. Nosotros somos pasajeros. ¿Qué es la vida del hombre? Amados hermanos, somos como la neblina del campo que por un momento está, pero luego desaparece. Somos como la flor
o como la hierba del campo que por la mañana florece, pero en la tarde ya se seca. Pero sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por lo tanto, cuando afirmamos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que tiene principio es la creación, pero nuestro Dios es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él existe por sí mismo. Él no tiene una causa para su origen. Él no tiene, amados hermanos, algún principio en la cual Él se originó, sino que Él eternamente ha existido por sí mismo. Y a eso nos referimos cuando estudiamos y queremos introducirnos o velar por la aceidad de Dios. ¿Y por qué es importante poder conocer el carácter de Dios? Porque hay muchos pensamientos, incluso introducidos en iglesias, en donde se habla quizás de un Dios que depende mucho del hombre, de un Dios que depende mucho de su creación, y anhelo en el Señor de que esas cosas sean derribadas de nuestro corazón y podamos ver de que Dios es autoexistente. Él no necesita de nada ni de nadie, sino que Él vive y existe por sí mismo. Éxodo 3, versículo 13 al 14, vemos esta interacción, en esta teofanía, como Dios se revela a Moisés. Amados hermanos, es importante poder ver esto, de que dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, dice Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Verso 14 del capítulo 3 de Éxodo dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Sabemos de que Moisés fue uno de los príncipes de Egipto, como Dios en su soberanía, ¿cierto?, permitió que creciera en el palacio de los egipcios. Y por parte baja, amados hermanos, yo creo que los egipcios tenían alrededor de 500 millones de dioses. Para todo tenían dioses. Para todo tenían dioses, amados hermanos. Y cómo Dios se encarga en las plagas de destruir los dioses principales. Ellos incluso adoraban a las vacas, a las pulgas, a todo tenían una deidad. Para todo lo que ellos existía, amados hermanos, había una deidad. Y creo que no está lejos para lo que creen muchas religiones o sociedades donde adoran también a los animales, a las plantas. Todo lo que ellos ven, de cierta forma, es Dios. Y con esa imagen de muchos dioses que se reflejaban a través de un nombre. El nombre era muy importante. Por eso Rahab quizás era el dios de la guerra. ¿Cuál es su nombre? Que simbolizaba, ¿cierto?, la particularidad del Dios. Y Moisés, sin lugar a duda, le dice: y si me preguntan en nombre de quién vengo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios, amados hermanos, responde: yo soy el que soy. Y eso connota, amados hermanos, en su sustantivo, su prefijo. No voy a entrar quizás en detalles etimológicos, pero lo que quiere decir esa palabra yo soy, Él muestra, amados hermanos, la autoexistencia de Dios, el que es, el que era y el que será por siempre. Muestra su eternidad, amados hermanos, muestra su existencia. Este sorprendente encuentro, Dios se reveló a Moisés con el nombre yo soy el que soy. Viene del verbo hebreo para ser, refiriéndose al propio ser de Dios. Amados hermanos, este nombre declara que Él es el único autosuficiente. Todos los otros dioses que podía conocer Moisés, amados hermanos, eran filosofías de los hombres. Aún el propio gobernador o el rey ahí o el faraón de Egipcio, ellos lo catalogaban como un dios. Pero sin embargo ahora se encuentra con el Dios verdadero, con el Dios autoexistente en esa zarza que no se consumía, que ardía pero no se consumía, mostrando también en eso, amados hermanos, el poder sobrenatural para Moisés de Dios, su autoexistente, nuestro Dios gobernador sobre todas las cosas. Él depende completamente de sí mismo para su propio ser. Como Dios es el único que se sostiene a sí mismo,
pero nada a Él lo sostiene. Este nombre divino, el Yo Soy, contiene la verdad de que Dios es inmutable en su ser, nunca evoluciona ni involuciona. Eso quiere decir de que no tiene cambios. Tampoco hay mejoras, ni tampoco podemos retractar algo de Dios. Él siempre es perfecto, Él siempre es perfecto en su ser. No es el que una vez fue, pero ya no es. Tampoco se convertirá en algo que actualmente no es. Más bien, yo soy el que soy, significa que Él no aumenta ni disminuye en su ser. Él siempre es el mismo. Y esa es la revelación que Dios le da a Moisés. Conoce a muchos dioses, pero yo soy el que soy. Yo soy el Dios autoexistente, que existe por sí mismo, no dependo de nada ni de nadie. Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Es un llamado a meditar en la aceidad de Dios, en la autoexistencia de Dios. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ved ahora que yo, le dice, yo soy. Le dice Dios a su pueblo, contemplen la grandeza de su Dios autoexistente, contemplen la grandeza de este Dios eterno. Y esa es una invitación que también Dios nos llama en esta mañana, no solamente impactarnos por cómo Dios se reveló a Moisés, cómo Dios se reveló al pueblo de Israel, cómo Dios daba sus leyes. Y Él le decía en Deuteronomio, ustedes contemplen ahora que yo soy. Que el Señor nos permita meditar en nuestro corazón que estamos ante el yo soy, ante el Dios excelso, sublime, ante el Dios autoexistente que no depende de nada ni de nadie, que no tiene origen, que no tiene causa para existir, sino que Él existe por sí mismo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy mismo soy. Eso hace referencia al yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es el único gran yo soy. No hay nadie que se le pueda igualar. Y me encanta esto porque dice para que me conozcan y crean y entiendan. El llamado de Dios a su pueblo. Y creo que es el mismo llamado que tenemos nosotros el día de hoy. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que el Señor nos ayude a través de este estudio, conocerle, creer más en Él y entender que Él es el yo soy. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sellando, amados hermanos, con este texto de que Él es autoexistente. Él es el gran yo soy. Isaías 44:6, el texto que leíamos. Dijo un pastor sobre la autoexistencia de Dios, más profundo que la mayor fosa oceánica y más alto que el cielo, más extenso que eso es el conocimiento de la extraordinaria autoexistencia de Dios. Él está más allá de todos los procesos del espacio, del tiempo. Por tanto, Él es inamovible e inmutable. Sin su presencia, que todo lo sostiene, toda la creación y las leyes de la ciencia se desmoronarían. El universo se derrumbaría sin su soberana y poderosa cohesión de todo el orden, toda la vida y toda la materia. Su autoexistencia garantiza la existencia de todo lo demás. El resultado de la creación, amados hermanos, es que hay un Dios autoexistente y no al revés. No es que Dios dependa de su creación, no es que Dios dependa de nosotros, no es que Él tenga un origen para existir. Él es Dios, Él es el yo soy.
el Dios soberano, eterno, sublime, absoluto, creador de todas las cosas, el gran yo soy, el autoexistente Dios que existe por sí mismo. R.C. Sproul decía, este pastor que me encanta, Dios es autoexistente, tiene el poder de ser en y por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para su existencia. Nosotros dependemos de muchos factores y muchas cosas para poder existir. Sin embargo, nuestro Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia. Él es el yo soy. Cuando vamos al capítulo 2 de nuestra confesión de fe, en el párrafo 1, nos dice esto: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, dándonos a entender de que Él vive por sí mismo, Él existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para vivir. Él es infinito en su ser y en su perfección. Por eso, amados hermanos, es importante conocer al Señor cada día más. Que cuando llegamos a adorar al día del Señor, no sea simplemente de que nos acostumbramos a llegar al día domingo y sabemos que tenemos que levantarnos por la mañana, sabemos que tenemos que llegar al culto, sabemos porque soy miembro de la iglesia y tengo que llegar a adorar al Señor. Es una bendición que el yo soy, así como se reveló a Moisés y al pueblo de Israel, también se haya revelado a nuestro corazón. Y hoy podamos estar en esta mañana conociendo más de Él, conociendo de que Él es autoexistente. No depende de nada ni de nadie para poder existir. Él siempre ha existido por sí mismo. Y que este conocimiento, amados hermanos, sobre la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios nos lleve a vivir con un corazón más sencillo, con un corazón más humilde. Vamos a impresionar al Dios que vive por sí mismo. Vamos a impresionar o llamar la atención al Dios que eternamente ha subsistido por sí mismo. Que el Señor nos permita ver la gloria del Evangelio también en este atributo del Señor sobre la aceidad de Dios. Y cuando afirmamos que Dios, amados hermanos, es aceidoso, de que Él vive y existe por sí mismo, también nos deriva a la siguiente afirmación de que Dios es autosuficiente. Cuando podemos ver, amados hermanos, de que Dios existe por sí mismo para que Él siga existiendo por los siglos de los siglos, Él es autosuficiente. Para existir, digámoslo así, Él no necesita de nada, pero para seguir existiendo tampoco necesita de alguien o de nada. Él sigue siendo suficiente en sí mismo. ¿Y por qué es importante decir de que Dios es autoexistente y de que Dios es autosuficiente? Porque lamentablemente, como decía delante, hay algunos que afirman de que Dios nos necesita, de que Dios, amados hermanos, no puede vivir si el hombre no viene a Él. Pero sin embargo, nuestro Dios es suficiente. Trasladémonos al libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25. Al libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25. Amén. 17, 24, 25, hablando Pablo en Atenas, una ciudad con muchos dioses, una ciudad con muchos pensamientos sobre ideas sobre Dios. Mire lo que dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y aliento y a todas las cosas.
Pablo, amados hermanos, dando una cátedra de que nuestro Dios soberano y sublime, nuestro gran yo soy, Él no necesita de nada ni de nadie. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios está completo en sí mismo. Él es perfecto en gloria, en majestad. También lo podemos ver en Salmos 50, verso 12, en un contexto donde hace referencia a los sacrificios, donde el pueblo de Dios quizás cumplía con los sacrificios pensando de que llevando esto a cabo, amados hermanos, ellos atribuían algo al carácter de Dios. Salmo 50, 12. Pero vamos a ver de que nuestro Dios no se le añadía algo a su carácter cuando el pueblo obedecía. Ya fuera que el pueblo desobedeciera su ley o ya fuera que el pueblo obedeciera su ley, él no era afectado, él seguía siendo suficiente en sí mismo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si yo tuviese hambre, en otras palabras le dice Dios, ¿acaso tú crees que voy a acudir a ti? No, amados hermanos, Él es suficiente. Mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que Él quiere lo puede hacer en el mundo. No va a recurrir al hombre para suplirse a sí mismo. Si yo tuviese hambre, no te creas tan egocéntrico en ti mismo. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Yo soy el creador. Yo soy el dueño del mundo y todo lo que yo quiero lo encuentro en mí mismo. Romanos 11, verso 35 al 36. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién le dio primero al Señor? El Señor estaba necesitado en su trono y llegamos nosotros. Señor, aquí estamos nosotros para suplir tu necesidad. No estás completo, necesitas de nosotros para que ahora estés perfectamente, suficientemente en ti. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él es suficiente en sí mismo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es suficiente en sí mismo. Nosotros necesitamos varios factores para nuestra vida, para nuestra autoexistencia, pero sin embargo Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, ni tampoco para mantenerse en el tiempo. Él es autosuficiente. Job 41:11 nos lleva a la misma idea. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo le pertenece al Señor. ¿Y quién le ha dado a Él primero para que el Señor lo restituya? Él es suficiente, amados hermanos, en sí mismo. Y si algo Él quisiera tomar, lo toma porque todo a Él le pertenece. Por lo tanto, ¿dónde quedamos nosotros? Si Dios necesitara algo, amados hermanos, Él depende de sí mismo. Él existe por sí mismo y Él es autosuficiente. Él es completo en sí mismo, en su esencia. Dios no necesita nada, no hay deficiencias en Él, no tiene carencias en su carácter, no posee ninguna escasez. Su creación no puede proporcionarle nada que le falte a Él.
no le falta nada, aunque Él lo posee todo. No tiene insuficiencias, no está incompleto, no tiene vacíos, no tiene huecos que llenar en su ser. Él es perfecto y completo. Él es autoexistente y autosuficiente. Dios es completo en sí mismo, posee una plenitud perfecta en sí mismo. Pablo razona en Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En consecuencia, amados hermanos, Dios vive, Dios se mueve y Dios tiene su propio ser en sí mismo, a diferencia de nosotros. Nosotros vivimos, nosotros nos movemos y existimos en Él. Pero sin embargo, Él vive, Él se mueve y Él existe por sí mismo. Qué gran diferencia, amados hermanos. No depende de nada ni de nadie, fuera de Él. A Dios no le falta ningún elemento vital. Ninguna parte está crítica en su carácter. La persona más fuerte no puede darle a Él ningún poder. El intelecto más inteligente no puede proporcionarle ningún conocimiento a nuestro Dios. El magnate más rico de este mundo no puede darle ningún recurso a nuestro soberano Señor. Él es completamente completo en sí mismo. Dios no recibe nada de nadie como si fuera inadecuado o incompleto. Él es autosuficiente y tiene en sí mismo todo lo que necesita. Él es el gran yo soy. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 15. Pablo escribe que Dios es el bendito y único soberano. La palabra bendito en el griego quiere decir feliz, contento o realizado. Él es el bendito. Él está satisfecho en sí mismo. Él es contento en sí mismo. Él está realizado en sí mismo. Dios está perfectamente contento en su ser, en su interior. Ningún pánico le perturba. Ninguna falta de felicidad lo deprime. Él está libre de cualquier frustración interna, emocional. Amados hermanos, no hay ansiedad que lo agobie. Nosotros a veces ni podemos ni dormir, ansiosos. Nos perturban muchas cosas. Pero sin embargo, Él está profundamente alegre con una paz interminable. Él es feliz, Él es contento, Él es realizado, Él es perfecto, Él es autosuficiente, amados hermanos. Él no necesita de nada ni de nadie. Nada fuera de Él controla su estado de satisfacción. Nosotros somos gobernados por muchas cosas. Necesitamos y dependemos de muchos factores para nuestra satisfacción diaria. Pero sin embargo, a Él nada lo controla. A Él nada lo encuentra por casualidad. Lo que pasó en mi vida a Dios le sorprendió. No, amados hermanos, a Él nada lo sorprende, a Él nada lo frustra. Él está completo en sí mismo. Esta felicidad interior en el carácter de Dios comienza con el amor que existe entre las tres personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y encuentran un gran placer en ellos. El Hijo también ama al Padre y al Espíritu, lo que da lugar a su inexpresable deleite. Vemos cómo nuestro trino Dios, amados hermanos, se deleita en sí mismo. Cómo el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Cómo tenemos el Paracletos, el perfecto consolador, el Espíritu de Dios. Y cómo la Trinidad es suficiente en sí mismo. Dios no creó al mundo porque tuviera alguna insatisfacción en su interior. No había falta de felicidad y alegría en la Trinidad. Él no tenía ninguna necesidad insatisfecha. No había un vacío en el que buscara una satisfacción por otra parte. No fue que en algún momento Dios dijo, voy a crear al ser humano porque estoy insatisfecho. Me siento incompleto. Me siento infeliz. Voy a crear el universo porque, no sé, estoy aburrido y necesito entretenerme en algo. Dios es autoexistente y Dios es autosuficiente en sí mismo. No necesita crear o no necesitaba crear el universo porque se sentía solo,
Al contrario, Dios estaba completamente satisfecho en sí mismo. La relación trinitaria interna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba marcada por una relación de felicidad y de alegría perfecta. Nuestro trino Dios, amados hermanos, ha sido suficiente y será suficiente por los siglos de los siglos. Por eso nos rendimos en adoración a Él, le alabamos y rendimos alabanza. Ahora que hemos visto estas dos cosas que nacen del carácter de Dios, Él es autoexistente, existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para existir. Él no tiene origen, causa para hacer que Él exista y a la vez es autosuficiente con el tiempo o en la eternidad. Él no necesita tampoco de nada ni de nadie para seguir existiendo. Él está completo en sí mismo. Podemos ver también de que Él es independiente, de que Él hace lo que le place, arriba en el cielo, abajo en la tierra y en cualquier lugar. Que Él le puede decir, oh Dios, ¿qué estás haciendo? Oh Dios, ¿qué hace? ¿Quién puede estorbar su mano y decir, oh Dios, o cuestionarle su obra soberana? Y cuando meditamos en esto, quiero llevarlos a la siguiente pregunta. Si Dios es autoexistente, si Dios es autosuficiente, si Dios, amados hermanos, es independiente de su creación, Él toma las decisiones que a Él le place y que Él quiere. La gran pregunta es, ¿por qué Él nos escogió? La gran pregunta es si el Dios existente, autosuficiente, independiente de todo lo creado, de lo que existe, ¿por qué Dios nos perdonó en Cristo Jesús? Y esto marcaba mucho mi corazón, amados hermanos, cuando veo la grandeza del Señor, cuando veo las obras de sus manos. Decía el salmista, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo, amados hermanos, para que este Dios, que no necesita de nada ni de nadie, me escogiera antes de la fundación del mundo? Y quisiera que meditáramos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Acompáñenme ahí, el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Entonces, respondiendo a esta pregunta, si Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente, si Dios es independiente, Él toma las decisiones que Él quiere, lo que a Él le place, ¿por qué nos escogió? ¿Por qué el Señor nos perdonó en Cristo? Capítulo 1, verso 3 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué estamos en Cristo? Por el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, lo que cantábamos. Ven, contempla el gran misterio que estuvo oculto quizás para algunos en mucho tiempo,
Sin embargo, Dios se ha revelado a nosotros según su beneplácito, según su soberana voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Le preguntó a alguien al Señor qué decisión tomar sobre nuestras vidas? De reunir todas las cosas en Cristo, verso 10, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es el soberano. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas nuevamente, según el designio de su voluntad. Y esto, amados hermanos, retumbaba mi corazón cuando podía estudiar la grandeza de nuestro Dios y que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Generalmente nosotros vemos a nuestro alrededor y dependemos de muchos factores, dependemos de muchas cosas. Pero sin embargo, nuestro gran Dios es autoexistente, autosuficiente, no depende de nada ni de nadie, pero aún así, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales, por el puro afecto de su voluntad. Por eso, amados hermanos, si Dios está completo en sí mismo, Dios no necesita de nada ni de nadie, pero sin embargo, nosotros le necesitamos a Él. Sin embargo, nosotros dependemos de nuestro Dios. Por eso cuando estudiamos su carácter, amados hermanos, que el Señor nos permita un corazón que arda por Él, así como decía el salmista, mi alma tiene sed ¿de quién? De un Dios pagano, tenía sed de los dioses que adoraban quizás los pueblos que le rodeaban, dioses de madera que quizás tenía ojos pero no veían, que tenía boca pero no hablaban. No, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y que Dios en esta mañana, amados hermanos, aliente, fortalezca nuestra vida. El Dios soberano, absoluto, el autosuficiente, autoexistente, nos escogió en Cristo por el puro afecto de su voluntad. ¿O será que Dios nos miró en su preeminencia, amados hermanos? Dios nos miró en su presencia y dijo, no, Andrés va a tener el corazón blandito cuando le prediquen el Evangelio. O quizás Dios se sorprendió por alguna característica que tuviéramos nosotros y dijo, voy a escoger a este, voy a escoger a esta otra porque veo buenas características. No, amados hermanos, cuando vemos la realidad de nuestro Dios y vemos el gran evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo único que podemos hacer es alabarle. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dice la palabra del Señor que nosotros teníamos un corazón engañoso y perverso. Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? El Señor conoce. Nuestra mente, nuestra conciencia estaba cauterizada, estaba sumergida en tinieblas, amados hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza alguna por nosotros mismos. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo por amor a nosotros. Siendo Él completo en sí mismo, la Trinidad eternamente completa en sí mismo. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que nosotros creyéramos en Él y ahora disfrutemos de una vida eterna. Y por eso con convicción podemos decir como el apóstol Pablo decía, ya no hay condenación, ya no hay condenación, qué gozo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús afirmó su deidad
Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El único pan que sustenta el corazón es Cristo. No hay otra fuente que pueda llenar, saciar, transformar nuestro corazón. Él es el pan que descendió del cielo. Juan 8:12, Él es la luz del mundo. De Jesús obtenemos y entendemos la sabiduría espiritual. Estábamos en tinieblas, pero sin embargo, ahora estamos en la luz porque Él es luz. Y Jesús afirmó, yo soy la luz del mundo. Jesús afirmó en Juan 10:9, yo soy la puerta. Él nos ha dado la entrada al reino celestial. Juan 10:11, Jesús afirmó, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, nada más ni nada menos que con su vida. Cuando algunos lloraban, quizás por un hombre, sus familiares, por Lázaro, Jesús afirmó lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Jesús es la vid verdadera. Separado de Él, nada podemos hacer. No podemos llevar buen fruto. Por eso hoy, cuando meditamos en la autoexistencia de Dios, cuando meditamos, amados hermanos, en la autosuficiencia de Dios, cuando meditamos que nuestro Dios es independiente, Él hace lo que le place, tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra, y en todo lugar, lo único que podemos hacer es ir a Cristo, es correr a nuestro Señor. Él es el gran yo soy, Él es el Hijo de Dios encarnado. Por eso, al meditar esto, no es simplemente de que sea un conocimiento teológico que entra en nuestras mentes y que nuestro corazón no sea estremecido por esta realidad. Oh Dios autoexistente, oh Dios suficiente en ti mismo, gracias por regalarnos a tu Hijo. Gracias por Jesús nuestro Señor, nuestro buen Dios que derramó su sangre preciosa para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque usted y yo podemos disfrutar de un culto del día del Señor. A los que creen en Él, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿hijo de Dios? ¿Hijo de Dios? Oh, qué grande es el Señor. Qué grande es su amor. Qué grande es su misericordia. Como dice el libro de Lamentaciones, si no hubiera sido por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. Por eso, gracias al Señor, porque el que está más interesado en que le conozcamos es Él. Él se reveló a Moisés, Él se reveló a su pueblo, Él se ha revelado a nosotros, Él no se ha escondido y gracias a Dios por eso. Y ahora estamos seguros y completos en Él. Ahora disfrutamos, amados hermanos, de su gracia, disfrutamos de su amor. En esto hemos conocido el amor y con gran firmeza lo dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, siendo aún nosotros faltos ante el Dios autoexistente, ante el Dios autosuficiente, Cristo murió por nosotros. El justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros no hubiéramos podido suplir los estándares ni los mandamientos del Señor. Pero gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Por eso, gracias al Señor por este tiempo de meditación, donde el Señor nos ha permitido ver lo que es la aceidad de Dios, autoexistente, autosuficiente, independiente de todo. Él gobierna absolutamente como a Él le place, y gracias porque su carácter es santo. ¿Se imagina un Dios autosuficiente, un Dios autoexistente que no fuera santo, que no fuera perfecto, que no fuera justo? Por eso nos rendimos y podemos decir como Isaías dijo,
Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Que ese esplendor de gloria, amados hermanos, lo vea hoy en nuestro corazón. Y nos rindamos en adoración a nuestro buen Dios, nuestro buen Padre Celestial. Oremos al Señor. Oh Señor, te adoramos en esta mañana. Oh Señor. Oh Señor, gracias por permitirnos hoy conocerte un poco más. Gracias por permitirnos acercarnos a la orilla de lo que es el gran conocimiento de nuestro Dios. Oh Dios, perdónanos cuando hemos sido indiferentes. Oh Dios, perdónanos cuando hemos sido rebeldes. Oh Dios, perdónanos cuando no nos hemos humillado y no hemos venido con un corazón reverente ante ti. Siendo tú, oh Dios, excelso por sobre todas las cosas y sobre todas las personas, oh Dios, has tenido compasión de nosotros, no dependiendo de nada ni de nadie, oh Dios. Tu gracia nos alcanzó. Gracias porque hoy podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque hoy podemos deleitarnos en tu presencia. Oh Dios, en ti hay plenitud de gozo. Señor, te pido que restaures nuestra vida espiritual. Oh Dios, que el conocerte nos permita, oh Dios, encender nuestros corazones. Oh Dios, levanta nuestras rodillas paralizadas. Oh Dios, levanta nuestros brazos caídos. Oh Señor, que el conocerte más nos permita anhelarte más, deleitarnos más en ti. Solo en ti hay plenitud de gozo. Gracias porque has mirado a esta iglesia. Quizás para algunos insignificante. Quizás para algunos mal mirados. Oh Dios, pero tú nos has mirado con amor eterno. Gracias por ser llamados tus hijos. Y permítenos, oh Dios, seguir disfrutando de tus grandezas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.